Bienvenidos a un episodio más de Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández y el día de hoy nos acompaña Michelle Rodríguez. Estamos aquí para conocer una historia en donde vamos a honrar la vida de una excelente mujer. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Blanca, a ti por la invitación y a todo el equipo, y pues esperemos que todo lo que platiquemos hoy le llegue a las personas que necesitan escuchar un testimonio para pues también poder llevar las pérdidas que puedan tener ahorita y sobre todo, como dices, a honrar la vida de quienes se nos han adelantado. Así es, Cuéntame un poquito de tu historia. Sí, mira, mi mamá fallece hace ya casi un año, un 3 de julio del 2023, 83 años. Gracias a Dios tuvimos la fortuna de que nos acompañara muchísimos años. Ella siempre con una vida muy alegre. Yo creo que una de las principales aprendizajes que ella nos dejó es: vive tu vida plenamente. Todavía semanas antes de que ella falleciera, estuvimos en una fiesta familiar de un pequeñito de la familia, ella todavía en silla de ruedas, ya muy mermada por su enfermedad. Decía que la moviéramos, bailaba, movía la mano que podía. Y días antes todavía lo que nos decía a nosotras como hijas, como familia, era: vive y vive plenamente. Entonces eso es lo que yo quisiera transmitir, porque es una enseñanza bien bonita, aún sabiendo que ella a lo mejor ya no iba a estar con nosotros físicamente, o al menos en este plano, para pues seguir acompañándonos en eso. Sí fue una pérdida muy rápida. Te contaba hace ratito que fue cuestión de 3, 4 meses en lo que se le detecta a ella una enfermedad y en lo que pues parte. Se llevaron a cabo pues todo lo que nosotros pudimos hacer con médicos, medicina alternativa, pues todo lo que uno a veces se aferra como para encontrar respuestas, para tratar de encontrar otro diagnóstico que te haga, que te dé un poquito de esperanza de que algo va a poder mejorar. Entonces fue muy rápido, pero yo creo que también en ese lapso nos dejó muchísimos aprendizajes de cómo incluso recibir a la muerte con una sonrisa. Durante su funeral, mi familia me dio a mí el honor de dar unas palabras, y precisamente era yo lo que decía. O sea, ella siempre fue tan fuerte ante la vida y siempre nos enseñó a que las cosas como vienen y siempre todo se puede. Y eso, que ella recibió a la muerte con una sonrisa, porque su último aliento se fue acompañado de una sonrisa. Qué bonito, y puede sonar irónico hablar de la muerte y con alegría y con esta respuesta que te doy de qué bonito. Algunas personas pueden decir como si es algo trágico, es algo doloroso, pero cuando llevas un trabajo personal, cuando llevas una integración y cuando de la muerte también en la vida, cuando eres parte de esta creencia de que tenemos un ciclo en este mundo. Entonces creo que nos ayuda a asimilar la circunstancia, pero vámonos un poquito hacia atrás. ¿Cómo fue como familia recibir este diagnóstico? Ajá. Yo todavía tengo la fortuna de contar con mi papá. Él había estado un poco enfermo, entonces como que toda la atención siempre estuvo con él. De pronto, ya cuando las cosas se mejoran con él, nosotros como que ya nos vamos percatando que mi mamá no estaba muy bien. Había algunos signos, pero nosotros decíamos: está cansada, porque pues todo lo que pasamos con los internamientos de mi papá, simplemente pues el desgaste, ¿no? Que esto te provoca. Ella siempre estaba, te decía hace rato, ella siempre estaba con doctores. Esas eran ya como sus vueltas, ¿no? De que voy a ir ahora a checarme esto, ahora esto, y en realidad ella estaba bien. Cuando nosotros empezamos a notar que ella va decayendo en su salud, comenzamos con especialistas, comenzamos con diferentes médicos y todo estaba correcto. Y aquí es un aprendizaje que a mí me gustaría compartir, pues que nunca se queden como con un primer diagnóstico, una primera opinión. Siempre seguir buscando. Si tú sabes que algo no está bien porque el cuerpo te lo dice o tú lo estás viendo en pues tu persona o en tu familiar,
siempre buscar, porque nosotros tuvimos fácil unos 5 meses en los que estuvimos viendo qué podía ser lo que estaba pasando y no teníamos, nunca se había llegado a un diagnóstico. Finalmente, nosotros empezamos como por noviembre del 2022. Finalmente, en febrero, inicios de febrero del 2023, hay un primer médico que nos dice, más bien un médico que por primera vez nos dice, les han hablado de la posibilidad de que tenga esta enfermedad, que en el caso de mi mamá fue problemas con el hígado, lo cual pues nunca había padecido anteriormente. Ujú. Entonces sí fue como un shock. Nos hablaban también de que pues podía haber otras complicaciones por ahí. Entonces fue como que pues es que hace unos meses la habían revisado y nadie nos había dicho nada. ¿Por qué si hemos pasado por tantos médicos nadie nos ha dicho nada? Entonces fue sí un shock, pero fue aceptarlo y trabajar por ello. Porque si te quedas en un lamentarte, pues es tiempo valioso que puedes perder para darle una atención certera. Nosotros, pues afortunadamente tuvimos la posibilidad de empezar a ver a ya médicos especialistas sobre eso, a buscar, a informarnos sobre qué era esta enfermedad que nos estaban diciendo, que en realidad nunca hubo un diagnóstico también como tal, o sea, siempre era como, es que están todos los signos de que está fallando, pero no hay un nombre de la enfermedad como tal, entonces, aún así, por eso hablo también de estas segundas opiniones, aún así nosotros seguimos buscando qué era lo que podía ocasionar. Eh, Fue pues ahí la decisión de eh, qué tanto decirle, qué tanto no, checarlo pues también en este caso con mi papá que pues tenía una voz muy importante también en las decisiones que se fueran a llevar. Ujú. Y mi mamá aceptó con mucha valentía lo que le estaba pasando, ella sabía pues que algo no estaba bien, eh, pero de verdad que yo creo que las ganas de vivir y las ganas de eso, de recibir con una sonrisa y con positividad lo que se te presenta en la vida, es una de sus máximas enseñanzas y así tomó también su enfermedad, que afortunadamente no le generó dolores, pero sí algunas inconsistencias en su salud, como que la mantenía muy dormida, fue cambiando un poco en sus actitudes, sin embargo, pues siempre tuvo una voluntad, yo creo que hasta los últimos 2 días, que ya no tenía voluntad de su cuerpo, pero sí de su mente, porque pues ya sabes, a veces hablar con ella, que te apretaba la mano un poquito o con una leve sonrisa, sabíamos nosotros que nos estaba captando, que todavía como había este nivel cognitivo de alguna manera, Ujú. pero ya voluntad sobre su cuerpo, pues no lo tuvo en los últimos 2 días. Eh, pero bueno, nosotros también agradecidos con eso, ya en este punto, porque sí, pues de inicio, sí empiezas un poquito con este duelo de, no, no está pasando, pero se va a recuperar, no, se están equivocando, sí, sí pasas por muchos pensamientos, Ujú. pero yo creo que al menos en nuestro caso siempre hubo como esta aceptación porque de la mano de esa aceptación es de donde viene también la acción para hacer las cosas, porque si te quedas en el, no está pasando nada, todo se va a resolver, puede que pierdas esas ganas de actuar por a lo mejor decir, si no hago nada, si no la llevo con médicos, si no pienso que no está pasando, no está pasando, pero sí está pasando, entonces Ujú. hay que actuar. Claro, dijiste algo bien importante. A veces esa negación nos lleva a dejar de actuar y es tiempo valioso para el paciente, Así es es. tiempo valioso para mi familiar, que puedo ganar unos días más y voy con este médico, esta medicina Así es. alternativa y demás. Y hay algo que se enfrentan mucho las personas, los familiares de pacientes, de personas enfermas, sobre todo en esta última etapa de vida, que es, sí, el duelo anticipado, en el se está muriendo, está terminando su vida, pero también el desconocimiento de la identidad que tú tenías anteriormente. Mi mamá era fuerte, mi mamá era, y de pronto verlas, yo lo viví hace muchos años también. eh, yo era muy, muy
pequeña, bueno, pequeña, y me tocó vivirlo en un hospital muy diferente a llevar la enfermedad en casa. Sin embargo, pues sigue siendo mi mamá, pero está tan cambiada que en algunos momentos no es que no la reconozca, sino me quedo con esta idea de la imagen de mi mamá. Y es también romper esa imagen y decir, sigue siendo mi mamá, aún y con esta enfermedad, pero que es muy doloroso también ver esos últimos momentos. ¿Cómo lo viviste? Sí, eso es algo muy fuerte que te das y no te das cuenta. O sea, porque vas viendo que se deteriora su cuerpo, en el caso de nosotros, que su cuerpo ya no era el mismo, que a lo mejor sí ciertas actitudes ya no eran las mismas. Digo, afortunadamente nosotros tuvimos algunas temporadas altas y bajas, pero ella nunca perdió eh, como en totalidad su esencia o su forma de ser, ya saben, dame refresco hasta el final, o quiero comer esto, o esto no me gusta. Eh, pero, por ejemplo, había muchas cosas que hacíamos, no sé, de... Ella le encantaba estarnos mandando oraciones, las noticias que les pasaban, que nos compartía. Todos los días teníamos así el bombardeo, ¿no? Y de pronto ya no. Entonces, ese es el tipo de cosas que ya luego piensas y dices, ¿en qué momento dejo de compartir, dejo de marcarme, dejamos nosotros tal vez de hablarle porque ella ya no podía contestar bien el teléfono? Y sí empieza como este pequeño duelito que a lo mejor no lo reconocemos en ese momento, sino cuando ya estás en una etapa más adelantada, dices, claro, yo empecé a vivir este luto o esta pérdida desde antes, porque aunque era ella misma, iba perdiendo ciertas cosas, pero te das cuenta a lo mejor ya en otro punto, Uh-huh. porque a lo mejor no nos queremos dar cuenta antes, Exacto. porque es parte de esta esperanza de al rato va a ser lo mismo y al rato me va a volver a compartir y al rato vamos a volver a hablar. Uh-huh. Y por ejemplo, lo que a mí me sucedió muy, muy reciente eh, era que yo veía fotos y decía, pero es que o sea, se veía bien. Y me decían mis hermanas, vela bien, no estaba bien. Y son fotografías que ahora veo, no sé, por ejemplo, de enero, que ella cumplió 83 años en enero del 2023. Eh, y veía fotos de su cumpleaños que todavía celebramos. Ya ahora las veo y digo, no, no estaba bien, ya no era físicamente ni siquiera mi mamá, Uh-huh. en cierto aspecto. Pero en ese momento no lo quieres a lo mejor como reconocer mucho, pero ya pues pasado el tiempo dices, claro, o sea, la fui perdiendo un poco. A mí no me encanta tanto decirlo así porque es como pensar precisamente eso, que el duelo o que la perdí no en julio del 2023, sino en febrero y son meses que digo, no, yo todavía la tuve. Pero sí es difícil y no siempre es como que ayuda, no es decir, bueno, a lo mejor te fuiste haciendo la idea, como muchas veces lo podemos llegar a pensar, sobre todo cuando son enfermedades y no cosas Uh-huh. como tan repentinas, a pesar de que esto fue muy rápido. Eh, no te da consuelo, la No. verdad, Uh-huh. cuando ya te llega a pasar. Claro. Y en este proceso, aunque seamos conscientes de lo que nos están diciendo, te digo, yo lo viví en un hospital, lo que nos están diciendo los médicos es, ya no se puede hacer nada, vamos a esperar el momento y siempre guardas una pequeña esperanza de que un milagro, de que algo suceda y que vuelvas a tener la mamá que tenías hace un año, ¿no? Que vuelva a ser la misma. Y es parte de esta negación de querer aceptar, aunque estás como en esta, Estira y afloje. sí, estira y afloje de que, bueno, sí la estoy viendo muy mal ya, muy deteriorada, pero por otra parte digo, no, claro, es fuerte, es joven, todavía puede dar un poco más, mantienes esa esperanza que evidentemente es una estrategia de afrontamiento ante la imposibilidad de aceptar un dolor tan grande como la orfandad, que en ese momento cuesta hasta nombrarla. Así ¿Cómo ha es. sido este proceso de orfandad para ti? Ha sido difícil porque de hecho es curioso, te digo, fallece mi mamá
y durante pues este protocolo, digamos, de los servicios, a mí una persona, y desde el amor totalmente, o sea, yo no se lo tomé a mal para nada, esta persona me dice, siento mucho tu pérdida, ¿estás consciente que ya eres huérfana de madre? Entonces, claro que de inicio te pega y dices, pero ¿por qué me lo está diciendo? O te lleva a hacer conciencia de eso. Eh, y sí es algo muy fuerte de escuchar. Sin embargo, te digo, yo no se lo tomé mal, yo sé que venía como desde el amor, ay, ahora estás pasando esto, pero todo está bien. Entonces es como que aceptarlo, es perderle miedo a la palabra, que como dices, es muy fuerte decirlo y más si te lo estás diciendo a ti mismo o estás como reconociendo que ya, ay, eso eres, al final en un concepto per se, eso eres. Exacto. Eh, pero yo creo que más allá y que va un poco ligado con lo que decías al principio de honrar las vidas, pues sí, a lo mejor en el concepto soy huérfana de madre, pero ella está aquí. O Ujú. sea, y todo lo que hizo sigue presente, entonces no está físicamente, pero yo nunca voy a dejar de tenerla, nunca voy a dejar de tener una mamá, no la perdí, pues, simplemente ya no está físicamente. Yo, bueno, pues sí, creo mucho en esto de que la relación, eh, pues, se modificó ahora simplemente a lo mejor a conexión de almas, digamos, ya no tanto de cuerpos, pero lo que a mi mamá yo lo he aprendido y he trabajado por ello. Yo lo que quiero que la defina no es su muerte y que ya no Ujú. está, sino su vida y todo lo que hizo. Exactamente. Y ese es un trabajo bien importante porque de pronto en los primeros meses de duelo, donde nos quedamos es en la parte de la muerte y nos olvidamos de todo lo bonito que vivió. Ujú. Sí, es importante, evidentemente, esos últimos momentos porque son la despedida física, son el de pronto aprovechar esos últimos momentos pues para decir todo lo que puedo haberme guardado o por última vez decirle todo nuevamente. Y es importante ese último momento que compartimos con nuestros seres queridos. Sin embargo, no define ese momento, no define la enfermedad, no los define el contexto de muerte, sino todo lo que hicieron y todo lo que vivimos con ellos, con nuestros padres, con este caso, pues con tu mamá. Como familia, ¿cómo fue todo este proceso de un duelo anticipado, una pérdida anticipada durante el proceso de enfermedad y posterior a la ausencia? Fue difícil aceptarlo en las diferentes cabezas. O sea, es como cuando dicen, ¿no? O sea, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas, o a un mismo árbol le puedes hacer algo, pero cada rama, lo puedes mover, pero cada rama va a temblar de diferente forma, ¿no? Entonces, sí, de inicio somos 4 mujeres de hijas y pues mi papá, que al final toda la información primaria y todas las decisiones pues se tomaban entre nosotras 4, pero al final siempre era pues la decisión de mi papá, ya cuando pues mi mamá a lo mejor no tenía tanta decisión de cosas, pero siempre también pensando en lo que ella quería, en cómo ella vivió o atravesó a lo mejor situaciones de enfermedad anteriores, etcétera, ¿no? Entonces sí fue muy difícil porque a lo mejor, no sé, una de mis hermanas era, todo va a estar bien. Y ya estoy yendo con medicina alternativa y ahora me dijeron que sí esta planta y que sí hacer acupuntura, no sé, estoy diciendo cosas al azar. Pero a lo mejor la otra era de que no, o sea, hay que apegarnos plenamente a un tratamiento, este, médico, pastillas o tratamientos que dan. Y a lo mejor la otra era de que, bueno, pues puede ser mitad de esto, mitad de lo otro, ¿no? Entonces, es como tratar de encontrar también ese equilibrio en medio del caos y un equilibrio que te digo, en el caso de nosotros como familia, nos daba a ella. Entonces, es un montón de pérdidas por muchos lados. La pérdida, para empezar, como tú bien dices, pues de tu mamá como la conocías, esta pérdida anticipada. Saber pues todo lo que se viene o puede pasar.
perderte tú también, porque también uno deja de ser la versión que eras antes y te conviertes en otra cosa, ya ante pues el inicio de este tipo de situaciones y ya después ante las pérdidas. Entonces, como tratar de encontrar este equilibrio, te digo, siempre con base en como ella hubiera querido, siempre respetando pues esa decisión que nosotros conocemos que ella hubiera querido, respetando la decisión de mi papá también, que finalmente fue su pareja durante 60 y tantos años. Y, y encontrar, te digo, como este equilibrio de decir, todas estamos en paz con las decisiones que estamos tomando. Por ejemplo, te comparto que sería 5 días tal vez antes de su fallecimiento, ya finalmente uno de los doctores nos dice, pues ya no hay mucho que hacer, hay dos opciones, pueden traerla al hospital, aquí pues le vamos a estar suministrando lo que se requiera, va a tener pues una atención 24/7 para tratar de alargar unos días más, o bien se puede quedar en casa. Ustedes me prometen que siguen el tratamiento al pie de la letra, como se los digo, y pues el tiempo que dure. Entonces fue algo muy difícil que, si bien, gracias a Dios, no es como que generó un conflicto entre la familia, eh, no todas estuvimos de acuerdo. O sea, sí había una de las hermanas que decía hospital. El resto de las hermanas decíamos en la casa. ¿Por qué? Porque en el hospital sabíamos que le iban a mortificar su cuerpo, sabíamos que no, que iba a llegar un punto en el que no íbamos a tener acceso a ella y que pues, digo, ya saben, ¿no? Esta utopía de decir yo quiero dormir, yo quiero morir rodeada de mis seres queridos, quedándome dormida y vamos a robarle ese sueño tal vez que ella tenía. Y bueno, fue como que, pues tú opinas eso, nosotros opinamos esto, igual. ¿Qué hubiera querido ella? Que pues no era estar en un hospital, pero la decisión en este caso la tenía mi papá. Mi papá también dijo, se queda en casa, vamos a estar al pendiente de ella, hacer todo lo que podamos hacer, eh, porque al final, Blanca, no iba a salvarle la vida. O sea, sí, claro, nos han dicho, llévala al hospital y en 2 días, en 3 meses, en 2 años ella va a estar bien otra vez, en ese momento la llevamos. Por supuesto. Pero era alargar unos días nada más. Y iba a ser no darle a ella la calidad de vida que se merece, que se merecía, por una cuestión a lo mejor interna de aferrarte a ese deseo de que salga adelante. Ya los médicos lo estaban diciendo, ya su cuerpo lo estaba diciendo, ya nosotros lo estábamos viendo. Entonces, pero yo creo que parte de poder llegar a este acuerdo y de decir, ok, mi papá está decidiendo, aún así, a lo mejor nosotros hubiéramos estado todas de acuerdo de hospital y mi papá dice, no, o sea, es parte también de su enseñanza, de este amor de decir, va. Y la verdad, afortunadamente, ninguna nos arrepentimos de esa decisión, porque te digo, no hubiera cambiado el resultado, simplemente no hubiera tenido ella y nosotros esta oportunidad de despedirnos, porque gracias a Dios pudieron llegar mis hermanas, bueno, que estaban ya, el día que sucede, llegan mis hermanas, llegan mis cuñados, llegan mis sobrinos, llega pues algunos familiares muy, muy cercanos. Pudimos, como decías tú, a lo mejor tener esta oportunidad de despedirnos, de decirle las cosas que gracias a Dios sí pudimos decirle y nos dimos a la tarea de decirle antes. Pero de volvérselas a decir, de tomarla de la mano, de estar literalmente todos a su alrededor, hasta que te digo, ella dio ese última sonrisa y ese último suspiro y, y pues a nosotros también nos dejó como esta, eh, pues, no satisfacción, más bien tranquilidad de decir, se fue en paz, o sea, se fue como ella quería y, y pues sí, a lo mejor un poquito de consuelo de decir, no sufrió, no estuvo sola, no entró en una situación con la que ella pudiera tener miedo. Se fue en paz. Entonces es algo
siempre voy a agradecer y que te digo, eh, es una fortuna, una bendición que tuvimos, una decisión a la que llegamos y de la que no nos arrepentimos. Y aprovechando un poquito en esto que decíamos, que muchas veces en la negación de no se iba a poder salir adelante, incluso nos podemos privar de, no me voy a despedir, no, yo no le voy a decir que todo está bien o que se vaya en calma o tranquila, ¿por qué la voy a estar corriendo de este mundo? O porque yo a lo mejor puedo provocar que se vaya o que ella piense que quiero que se vaya. Y no, yo creo que es algo bien importante y es algo que a mí, personas con las que yo, pues a lo mejor fui trabajando este preduelo del que hablábamos, me decían, tú, dale esa tranquilidad. Si ella ya inició este camino de regreso a Dios, que en el caso de nosotros como creyentes, pues lo tenemos, dale esa facilidad de que lo haga. Entonces, en nuestro caso, sí hablamos con ella de, tú no te mortifiques, cualquier cosa que tú pienses que te puede retener aquí, mi papá va a estar cuidado porque mi papá fue el gran amor de su vida y siempre se dedicó a estar al pendiente de él va a estar cuidado. E igual mi papá le dijo, tú no tengas pendiente de tus hijas, de tus niñas, o sea, aquí voy a estar yo. Eh, todos tuvimos esta como oportunidad de decirle las cosas que queríamos y yo creo que eso también a ella le dio esa paz de decir, si ya me toca, me voy en paz. Entonces eso pues es un consejo, una sugerencia que se le puede dar a las personas que puedan estar atravesando, que en un momento vayan a atravesar, porque para bien o para mal, a todos nos va a tocar pasar por algo similar, ya sea con padres, con hijos, hermanos, seres queridos. Entonces, no tener miedo a despedirse a tiempo o de alguna manera, eh, porque es un regalo que no nada más te das a ti, que luego, aunque siempre te cuestionas si pudiste haber hecho las cosas mejor de una manera diferente, yo creo que eso es algo muy natural, es un regalo que le das a la persona, una tranquilidad para que también su alma pueda descansar y decirle, validar todo lo que hizo, de decir, tú me lo enseñaste bien y todo va a estar bien. Entonces, el no hacerlo o el negar las cosas, como decíamos, en muchas de las ocasiones, o si no es que en todas, no va a cambiar un diagnóstico médico. Entonces, pues sí, es como algo que a mí me gustaría compartir porque es algo muy bonito, yo creo que para las dos partes. Claro, y muchas personas ven esto como algo complejo, permitir que muera en casa, pero yo lo veo como un regalo que te está dando la vida o que te está dando en quien tú creas o tu ser querido, de acompañarla en este momento tan doloroso para ambos, tan complicado, porque muchas personas pueden vivir esta transición con miedo y pues acompañarle desde el amor y qué mejor que al lado de sus seres queridos, y no en un hospital en donde efectivamente muchas veces te impiden el acceso al paciente. Entonces, eso es bien, yo lo veo como un regalo que de pronto al que puedes acceder. Sí, fíjate que justamente en los días de velorio llega un amigo a darme el pésame y me decía, pero entonces ustedes decidieron que se quedara. Y yo le decía, pues sí, le cuento ya todo esto que te acabo de compartir. Y me dice, él había perdido a su mamá meses antes, en enero. Entonces me decía, es que nosotros sí ingresamos a mi mamá y nosotros en un determinado punto le decíamos a los doctores, la queremos llevar a casa. Y los doctores nos decían, no, si se puede, si se va a poder, vamos a darles fuerte. Y finalmente pues no sucedió así y ya no tuvieron ese acceso hacia ella. Y él me decía mucho que qué bueno, y me lo repetía, y qué bueno que no la ingresaron, y qué bueno, a mí me hubiera gustado poder sacar a mi mamá y estar con ella. Y para nada es invalidar una decisión de los médicos. Ellos obviamente lo iban a hacer en lo que hayan decidido o sugerido, evidentemente lo han de haber hecho pues en esperanza también o en su conocimiento de que las cosas podían mejorar. Pero sí es muy complejo, pero sí es algo también de pensarse, porque como bien dices, es un regalo para ambas partes, para quien se va y para quienes se quedan.
Ujú, sí, como lo dices siempre, como lo dijiste ahorita, perdón, con la asesoría de los médicos, porque tampoco es como lo voy a Sí, sacar del claro. hospital. No, 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 hay un proceso y generalmente los médicos, el personal médico es quien nos va indicando como familia, es ya no podemos hacer nada y están estas dos opciones, mantenerlo en hospital en donde este mismo medicamento, este mismo tratamiento lo pueden hacer en casa. Hay ocasiones en las que, como fue mi caso, pues no hubo opción, era estar en hospital sí o sí y nunca hubo opción, nunca tuvimos acceso a esa opción porque también la enfermedad de mi mamá no lo permitía. Entonces, bueno, nos tocó esa parte, pero siempre nos quedamos con esta idea, bueno, si hubiésemos tenido esa posibilidad, pues qué mejor que estuviera en casa con nosotros. Entonces, no tengan miedo de pronto a tomar esta decisión que a la larga lo van a, yo entiendo que en el proceso en el que acaba de surgir la pérdida no puedes ver un aprendizaje, no puedes verlo como algo positivo, no puedes verlo como un regalo porque el dolor es tanto que impide ver esta posibilidad. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, vamos viendo lo afortunado que fuimos al poder vivir estas experiencias. Sí, claro, porque luego eh, pues conoces o pasan casos a nuestro alrededor en el que las personas se van en un segundo, en un accidente, en, y no tuviste ni siquiera la oportunidad de decirle adiós de ninguna manera, a lo mejor en el Ujú, día, ¿no? ujú. Entonces es algo muy bonito, como dices, a lo mejor lo decimos ahorita, ya después, en años de tu caso, en meses del mío, y no es fácil de decirlo, pero sí hay que ver como dentro de todo este positivismo, decir qué bonito que la vida primero me la regaló 83 años y segundo me dio esta gran bendición de poder estar con ella, de acompañarla, de despedirla y de ver eso, o sea, que se fue, te digo, a mí, para nosotros es algo que siempre repetimos mucho, ver que se fue con una sonrisa. Entonces, esa es una paz que a nosotros nos quedó. Claro, y que ayuda a transitar este proceso de duelo de una manera más amorosa y más tranquila, porque sabes que tu ser querido se despidió en paz y que estuvo tranquilo, que no hubo un sufrimiento y Así eso es. reconforta dentro del proceso de duelo. Sí, y hay algo muy, muy curioso también que nosotros aprendimos, o que al menos entre familia, entre hermanas, lo platicamos y luego ya platicándolo con otras personas que han pasado por eso, coincidimos. Nosotros, o hablando por mí, siempre me consideré una persona muy empática, que veía, no sé, que mi amiga perdió a su papá, mi amigo perdió a su mamá, entonces te dolía mucho, sobre todo si conocías a, a la persona o por el amor que le tienes a tus amigos, incluso otros familiares, tíos, pero nunca nadie va a entender el dolor que es hasta que lo pasa, porque yo podía ser la más empática y decir, te entiendo perfectamente, me puedo imaginar perfectamente cómo te sientes, no es cierto. Hasta que lo vives, dices, ah, así es. O sea, es algo que te digo, hasta ahora una de mis hermanas me decía, es que yo quiero ir a pedirle perdón a todas las personas que han perdido a su mamá y yo pensé que estuve con ellas bastante y no es cierto. O Ujú. sea, ahora como yo sé que se siente, o sea, pude haber hecho más, tener un acompañamiento mayor, o simplemente no decirle me imagino cómo estuviste, porque no me lo imaginaba, ni tantito. Entonces yo creo que este sentimiento en la pérdida, sobre todo de los padres, y me atrevería a decir un poco de la madre, eh, es algo que hasta que no lo vives, no sabes realmente todo lo que significa. Y por más empáticas que sean las personas a tu alrededor y desde este amor que te quieran comprender, que te quieran acompañar, hasta que lo vives. Ujú. Entonces, en ese sentido, también a mí me gustaría compartir a las personas que están acompañando, a quienes están pasando por ese proceso, que entiendan esa situación, que a lo mejor pueden decir, es que ya pasó, tu mamá ya está mejor, o ya no sufre si fue una enfermedad, o ella quisiera verte feliz, échale ganas, ánimo. Sí, es algo que se agradece bastante, Ujú. infinitamente. Pero a mí me gustaría que esas personas que están alrededor de alguien que está pasando por eso entiendan que
es algo más grande que uno mismo y que por más que te levantes diciéndole quiero echar todas las ganas o a ella le gustaría, es un proceso que vas aprendiendo, como yo creo que todos hemos escuchado, es el dolor nunca se va, solo aprendes a vivir con él. Uh-huh. Entonces yo creo que es algo bien importante que te digo, a mí me gustaría compartir para que se haga más llevadera el duelo de quien lo está pasando y también pues de las personas que están alrededor, porque luego hay muchas afectaciones colaterales, digamos, porque como bien te digo, hasta tú mismo dejas de ser la persona que eras, uh-huh. de una u otra forma, o sea, la versión que ibas a seguir siendo con tu mamá presente ya uh-huh. no existe. Entonces, y también pues para las personas que están pasando por ese duelo, pues que sepan que así nos sentimos todos, o sea que hasta cierto punto sí se puede decir, no sé, digo, tú eres la experta finalmente, que es normal y que todo es válido, todo lo que sientas es válido también. Entonces, como dejarlo fluir también y que poco a poco, pues van a llegar como los entendimientos, porque claro, el duelo no... está este círculo de duelo que siempre nos han enseñado, de que vas a pasar primero por la negación y luego por la tristeza y luego por la negociación uh-huh. y luego ya va a llegar la aceptación. No es verdad, uh-huh. no es así, luego ya vives felizmente. No, o sea, un día despiertas en la negación, otro día otra vez en la tristeza y otro día ya en esta medio aceptación y dices ya vamos lográndolo y vuelves a caer. Entonces es complicado, pero se puede y sobre todo, como bien lo dijiste desde el inicio, enfocándonos en la vida de las personas, en lo que hicieron, en lo que nos enseñaron, en todos los sacrificios que hicieron para que nosotros fuéramos determinada persona, en todo eso, en ver su lado positivo, en honrar su vida y en vivir la vida, pues precisamente enalteciendo todos estos enseñanzas. Entonces yo creo que en eso debemos de enfocarnos con todas las personas que se nos adelantan. Así es. Antes de irnos aquí a un corte para presentar a nuestros patrocinadores, efectivamente, cada proceso de duelo es único. De pronto, personas con la mejor intención del mundo de irnos a dar unas palabras de aliento, a consolarnos, nos dicen palabras que en ese momento suenan huecas y que no, algunas personas incluso llegan a molestarles estas palabras, ¿no? Y es totalmente normal. El dolor efectivamente sobrepasa de cualquier pérdida que estén viviendo, sobrepasa cualquier palabra, sobrepasa cualquier situación y en ese momento que nos vean derrotados emocionalmente no significa que no le estamos echando ganas, estamos haciendo lo mejor que podemos en ese momento. Entonces sí es un proceso muy complejo, muy doloroso, pero del cual podemos integrar y podemos ir avanzando. Y a lo mejor llegar a la aceptación va a ser un poco largo y complicado, pero vamos a poder ir integrando las pérdidas de nuestros seres queridos desde el amor y desde el recuerdo y desde la enseñanza, que eso es lo que buscamos en este tipo de podcast. ¿Te parece si vamos a hacer un cortecito para presentar a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento? La mayoría de las personas nos hacemos las mismas preguntas al adquirir un servicio a previsión en alguna funeraria. Que si es de mala suerte, que si atraemos algo, y es complicado tomar una decisión de este tipo. Es por eso que Valle de la Paz es consciente que prevenir es brindar tranquilidad en los momentos más difíciles, como planificación financiera al realizar pagos con antelación, pagos flexibles que generan un gran ahorro, alivio emocional al reducir estrés para el gestor y sus seres queridos, asesoramiento de acuerdo con el tipo de despedida, facilitar el proceso administrativo al momento, evitando la demora. Y además cuenta con la garantía de ofrecer un contrato a perpetuidad, los cuales son 100% transferibles en una emergencia familiar. Para su tranquilidad, Valle de la Paz está a su disposición las 24 horas, 7 días a la semana para acompañarte. Valle de la Paz, humanidad, prestigio y trascendencia. Regresamos a Tópico, un podcast de Instituto MEC. Continuamos platicando con Michelle. Y ahorita mencionabas algo que me decías, puedo hablar de mi mamá y no termino por todo
todo lo que viví con ella. Háblame de Maripaz, de Maripaz. Maripaz. ¿Qué representó Maripaz en tu vida? Todo, todo, o sea, literalmente me dio la vida, me la siguió dando y me la sigue dando, porque como te digo, no, simplemente no está físicamente. Para mí siempre, una de las cosas que siempre voy a sobresaltar de ella es este ánimo y este espíritu de todo se puede. Desde quiero irme a estudiar al extranjero, sí se va a poder. Mira, vamos a hacer esto, 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 sí se puede. Busca información. Hasta fui a una entrevista de trabajo, pero me da miedo porque yo nunca lo he hecho y si fallo, no sé, cosas normales de la vida, sí vas a poder. O sea, en mi familia, una de mis primas decía, es que tu mamá fue o es, le decía en vida todavía, es la San Judas Tadeo de la familia. O sea, hay un imposible, vamos con la tía porque ella nos va a decir como sí, entre echar ánimo, entre buscar hasta donde no se podía las soluciones para impulsarte a hacer las cosas. O sea, ella siempre su máxima fue, si puedes, ¿por qué no? Emprender negocios, eh, hacer viajes cuando a lo mejor, no sé, eras estudiante o no tenías dinero, o no tenías posibilidades y se va a poder. O sea, esa siempre era su frase, de que sí se puede, sí se va a poder y hay que vivir. O sea, aparte de eso, de que sí se puede, una de las máximas enseñanzas también que nos dio es vive, porque ella siempre fue como muy adelantada a su época, muy revolucionaria. Eh, Siempre a ella le gustó viajar mucho, cuando a lo mejor, pues hace muchos años no era como muy común y menos a lo mejor a veces de que se iba con una o dos hermanas o con amigas, aun cuando, por ejemplo, yo estaba chiquita, y ahí yo también agradecer, pues, estar en la libertad que mi papá le dio de, ¿quieres ir y conocer? Ve y hazlo, yo me quedo aquí con las niñas, yo aquí cuido. Hay mucha diferencia entre mis hermanas y yo, entonces de que no hay problema, aquí hacemos. Siempre le dio como esa libertad y ella siempre tomó esa libertad también. Conoció pues muchos lugares que a ella le gustaron, te digo, viajó mucho, hizo muchas cosas, vendió. Ella fue maestra de profesión. Este, y pues ya sabes, los maestros cuando se jubilan o tienen que hacer una actividad o si no se van para abajo. Entonces, bueno, mi mamá vendió lo que te quieras imaginar. Entonces, siempre muy activa, gracias a Dios, ella fue muy activa siempre, pues para evitar este decaimiento que luego suele suceder. Entonces, siempre estaba como que buscando hacer cosas, o si en el socialito con las amigas, o que si ahora me voy a ir a tal clase. Entonces, esa es una enseñanza que nos dejó mucho de hay que hacer las cosas y tomar esta libertad de decir, estas son las cosas que me llenan y no me estoy desentendiendo de otras obligaciones o de otras cosas que también me llenan, pero no voy a dejar de hacer o me voy a dar el tiempo de hacer las cosas que también me gustan para yo estar plena y de si yo estoy bien, todos los demás van a estar bien. Entonces es una enseñanza que también siempre nos dejó de hay que vivir y hay que hacer las cosas y hay que intentarlo. Fallaste, te caíste, levántate. Y ya más adelante se verá si vuelves a intentar en eso o tu camino era por otro lado, pero inténtalo, siempre inténtalo. Entonces, pues es uno de los grandes legados que afortunadamente no nada más quedó en nosotros como hijas, sino también en sus nietos, en sus sobrinos, en muchos familiares que de alguna manera la tomaron a ella y a mi papá como el ejemplo de vida, tanto en vida matrimonial como en vida de, si mi tía dice, si mi madrina dice que se puede, sí se puede, o sea, entonces es algo muy bonito porque aparte siempre tenemos como estos recuerdos cuando la gente nos habla de ella, familiares o amigos, incluso a veces nos seguimos encontrando hasta exalumnos, siempre este recuerdo bonito de positividad, de que algo bonito les dejó. Entonces eso también es bien reconfortante y te alegra ahí un poquito el corazón que está en vías de sanar, de decir, pues qué bonito que la recuerden así, o sea, qué bonito
y qué honor para todas las personas que la conocieron. Uh-huh. ¿Qué puedes identificar de Maripaz que existe y marca y define a Michelle? Sus ganas de vivir. Y de ayudar, del servicio. Yo creo que esa es una también de las grandes enseñanzas que tuve con su ejemplo. Uh-huh. De siempre ayudar a los demás, de acoger a su gente, de procurarlos, de buscar su bienestar, de siempre estar como al pendiente, ya sea en un, bueno, sí, que venga tu tía y tú la llevas a tu casa, sabes que nuestro otro familiar está enfermo, vamos a visitarle, vamos a llevarle la frutita, el juguito, desde económico, sabes que esta amiga está enferma y no tiene los recursos, vamos, llévame, porque aparte yo siempre la movía a todos lados, ¿no? Llévame para, si no le puedo dar el dinero, pero a lo mejor sí le puedo comprar el medicamento que necesita. Entonces esta calidez que yo no he encontrado en ninguna otra persona, yo creo que un poquito es lo que encuentro de ella en mí. De ella en ti. Uh-huh. ¿Qué anécdota o qué acto, yo tuteando ya a tu mamá? Sí, no, le encantaba, porque para empezar ella era de que cuando iba con los doctores, ¿qué edad tiene? Es muy necesario, doctor. Sí, señora. 80. Sí, ni siquiera quería decir el 80, ¿no? Porque era como que, ay, no, esa ropa de señora, no, yo no me la voy a poner. O sea, ella siempre fue también como muy alegre en ese aspecto, entonces le hubiera encantado, creo. Perfecto. Ya con tu permiso. Con su permiso. Ya hasta se me fue lo que te iba a preguntar. Anécdota, decías. Anécdota. ¿Qué anécdota o qué experiencia te sorprendió de decir, mi mamá, Maripaz, hizo esto y que te haya impresionado al grado que lo recuerdes ahora, ya sea de tu infancia, adolescencia o ahora vida adulta, que te haya sorprendido mucho más de lo que te sorprendía al diario? A ver si no viene el llanto. Hay una anécdota muy bonita que a lo mejor yo no la valoricé o no la pensaba en ese momento porque sí es de la infancia. Sino con el paso del tiempo y más concretamente ya en su enfermedad y en su después de su partida, es algo que yo pensé mucho y dije, qué grandeza. A mi mamá no le, eso sí, el agua no era lo suyo, siempre que nosotros teníamos que ir a que sea playa o alberca o algo así, era como que no te metas o mejor no o así. Y a mí me encanta el agua. Entonces yo de niña, yo me acuerdo que yo le decía, es que quiero ir a nadar, o sea, de que quiero una alberca, ¿no? Y recuerdo mucho que ella buscó pues algún lugar donde poder, como que daban clases o rentar un momento para que yo pudiera nadar. Entonces tengo muy fresca en la memoria como que daban clases de natación en una casa, era una alberca chiquita. Ella sentada en una silla, viéndome a mí intentar nadar y su satisfacción de se lo estoy cumpliendo. Entonces para mí ahora lo veo como cuánto amor en algo que a lo mejor es bien insignificante o una anécdota que a lo mejor pudo haber hecho 1000 sacrificios más o 1000 cosas más, pero a mí es algo que me queda muy clavado porque lo que ella buscaba era hacerme feliz. Uh-huh. Entonces ella venció su miedo a que nosotros nos metiéramos al agua, a que ella pues no se metía porque pues no le gustaba, a lo mejor lo que significó económicamente el tener que pagar para que yo estuviera, no sé, media hora en una alberca, pero al final ella lo hizo, creo yo, desde totalmente el amor de decir, eso es lo que ahorita mi niña me pide para ser feliz, se lo voy a dar, aunque tenga todo en contra, vamos a decirlo, aunque no tenga las facilidades, los voy a encontrar. Entonces para mí es algo, porque recuerdo su cara de felicidad al verme a mí feliz, y yo recuerdo que yo estaba, bueno, encantada. Entonces digo, son esos pequeños actos de amor que finalmente te quedan, no a lo mejor las cosas que te compró o las cosas
por las que pudo haber luchado para que tú tuvieras, sino esos pequeños actos de amor que pues hacen todo un conjunto, pero que sí marcan también como esta diferencia de decir, lo hizo todo. Porque te digo, esa es una anécdotita, pero mi mamá lo hizo absolutamente todo por el bienestar de nosotros y en particular mío. ¿Tú eres la menor? Yo soy la más chica, sí. Tú eres la menor de cuatro. De cuatro. 4 hermanas. Así es. ¿Cómo es ahora, cuando estamos en duelo y cuando somos adultos, vivimos esta etapa en donde nos sentimos, todos los adultos, hoy evidentemente el niño que pierde a su papá, pues lo está viviendo en esta etapa, pero todos los adultos regresamos a esta etapa de niño en donde me siento desprotegida, me siento vulnerable porque no está mamá, me siento insegura porque esta protección que brinda mamá, y no solamente una protección ante el peligro, sino necesito contarle que hoy me pasó algo, le voy a hablar a mi mamá, es mi lugar seguro, ¿no? La mayoría tenemos este lugar seguro que es mamá, pero cuando no está mamá físicamente, ahora esta niña Michelle, que a lo mejor encontraba en los brazos de mamá este confort, este amor, ¿en qué se refugia? En su recuerdo. En su recuerdo y en una promesa que nosotros desde hace muchos años comenzamos a tener. Yo siempre le preguntaba desde niña, ¿me quieres? Sí. ¿Mucho? Sí. Ok. Y con el paso de los años ya era una pregunta que hasta hacíamos así de juego, de que, ¿pero me quieres? Sí. Entonces, luego ella me empezó a contestar toda la vida y todas las vidas. Entonces, se fue convirtiendo en algo muy serio para nosotros, en una promesa. Uh-huh. De hecho, hasta sus últimos días, yo sabía que ella estaba bien cuando yo le preguntaba, ¿me quieres? Y ella, aunque me moviera la cabeza, ¿cuánto? ¿O cómo? No recuerdo cómo le decía. Toda la vida y todas las vidas me contestaba. O ya cuando ella no lo podía decir, yo le decía toda la vida y todas las vidas, y ella me decía que sí. Entonces me refugio en eso, en su recuerdo, en pensar que está en todo, en el pájaro que está siempre al pie de la ventana cuando ahora me despierto, en la canción que de pronto suena y me recuerda a ella, a veces algunas frases que gente allegada o no tan allegada puede llegar a, no sé, abrígate, que a lo mejor era una frase de ella. Entonces yo creo que en eso hasta donde se puede, porque definitivamente, Blanca, como bien lo dijiste, o sea, para mí sí mi mamá era mi lugar seguro, totalmente. Y una de las cosas que más extraño es, yo siempre a donde saliera era, ya salí de trabajar, voy a ir aquí, voy a ir allá, no sé qué, o ya salí de la fiesta, voy para la casa, o voy a hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces lo más difícil es no contarle las grandes y pequeñas cosas. Entonces, por ese lado, sí me siento como muy todavía hacia dónde, porque sí, pues ahora le hablo a mi papá y le digo, voy a hacer esto, ya salí, o cosas, ¿no? O puedo hablar con alguna de mis hermanas, pero nunca va a ser igual, ¿no? Me explico, o sea, uh-huh. Y hay veces que son cosas que te pasan en el día que dices, hijo, no, yo sé que le puedo hablar a 1000 personas, afortunadamente, pero en ninguna voy a encontrar ese sentimiento que me daba. Uh-huh. Entonces sí es difícil porque hay días que no encuentras ese refugio, que también es normal, porque no todo es bonito de, ay, claro, lo veo todo rosa y está en el aire y está en las flores. A veces sí, pero a veces no. Uh-huh. Entonces, a veces es difícil encontrar ese refugio, pero es donde debe de entrar esa parte de ti de decir, sigue conmigo, está su recuerdo, está sus enseñanzas, entonces tratar de refugiarte en eso. Y como te digo, yo en esa promesa de decir, nos vemos en la próxima vida, no tengo duda que vamos a estar juntas. Uh-huh. De alguna manera se volverán a encontrar, a buscar, sí, y a encontrar. Ya nos has hablado mucho de lo que aprendiste, de lo que te dejó Maripaz.
¿qué te gustaría hoy compartirnos de todo lo que nos has compartido para que conociéramos un poco más de Maripaz y pudiéramos en este episodio honrar su vida? El vivir, que es algo, suena bien fácil, pero engloba una gran responsabilidad realmente vivir. Pero ¿de qué manera te gustaría que despidiéramos este podcast? Honrando, recordando y en mi caso conociendo a Maripaz. Era todo amor. O sea, sí, de verdad. Digo, yo sé que muchas personas lo pueden decir de que mi mamá es la más amorosa, mi mamá fue la mejor del mundo. Pero de verdad, mi mamá era todo amor. Todo amor. Obviamente se enojaba y lo mismo de este rol de mamá que para poder encauzar a sus criaturas, ¿no? Pues tienen que ser estrictas en muchas cosas. Pero siempre actuó desde el amor, aún en los regaños, aún en no dejarte salir, aún el no, esto no, siempre actuó desde el amor. Y te digo, yo creo que una de sus máximas enseñanzas ha sido, y que me gustaría que así se la puedan imaginar, es en esta felicidad ante la vida, al ver cada día como un regalo. Ella todas las mañanas agradecía por sus patos y decía, mis deditos ya están chuecos, pero aquí los tengo y me sirven y mira, los siento y los puedo apretar y me ayudan a tomar el vaso de agua con el que me estoy hidratando. Y mis piernitas, mira, ya están cansadas, pero yo les agradezco. Mucho agradecimiento a la vida, mucho amor a la vida. Te digo, incluso aún sabiendo que algo ya no estaba bien con su cuerpo, ella seguía agradeciendo todo eso y seguía instándonos a vivir, y es algo que ella siempre nos decía: ustedes vivan, yo ya viví, yo ya hice, yo ya viajé, yo ya salí, háganlo ustedes. Ese amor a la vida y ese perderle el miedo a intentar hacer las cosas. Yo creo que lo puedo todo definir como amor a todo, principalmente a Dios, a vivir y a ver cada cosa como una oportunidad y como una esperanza. Y a veces, aunque las cosas no salieran bien, no sé, a lo mejor de una Navidad, de un año a otro, donde a lo mejor ya no había un familiar, decía, cada año, siempre era mucho su frase también, cada año es diferente, pero no por eso está mal, quiere decir que esté mal. Uh-huh. Entonces, pues sí, como una persona profundamente enamorada de la vida, profundamente enamorada de sus seres queridos y con una calidez y un espíritu de servicio enorme, que te digo, gracias a Dios, y que lo podemos ver reflejado, pues no nada más en nosotras que estuvimos ahí, que teníamos que recibirlo, sino en muchas amistades, en exalumnos que la siguen recordando con mucho cariño, porque yo creo que ella fue sembrando muchas semillitas que a mí me gusta pensar que siguen floreciendo cosas buenas en este mundo. Así será. Y dedicamos este podcast a Maripaz, y yo la conozco ahora a través de ti, y me quedo con algo que me gustó mucho que compartiste, que nos compartiste de ella, el cómo sí. El cómo sí hacer las cosas. Siempre nos quedamos en la negatividad y en el cómo no se puede hacer, pero me quedo de Maripaz y me quedo de Michelle con el cómo sí. Este podcast, les repito, fue dedicado a la memoria de Maripaz y esperamos que nos puedan ver en los siguientes episodios. Te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y este es el podcast tópico IM, un podcast de Instituto MEC.